Bienvenidos al curso Cultura Informacional. Hoy vamos a tratar el tema sobre manejo de colecciones de publicaciones científicas y académicas en formato electrónico. Saber acceder, manejo de colecciones de publicaciones científicas y académicas en formato electrónico. Algunas precisiones conceptuales. La finalidad en este caso de la cultura informacional está centrada en el uso de la información, la concepción basada en el control de la información. En este contexto, la organización de la información se relaciona con el almacenamiento de la información, generalmente documentos, mediante un sistema que asegure la recuperación fácil de esta. A esto le llamaríamos entonces un repositorio de colecciones especializadas. El otro asunto tiene que ver con el tema de la selección de esa información y la base de su probable valor de uso futuro en la investigación. Aquí decimos entonces que accedemos a la información para tratarla. La información indexada que se encuentra en estos repositorios, producto de las investigaciones académicas y científicas, tienen también un alcance. En esto la estructura obedece a un sistema organizado de acuerdo con el propósito para el cual fue diseñado. Decimos entonces que un repositorio de esta naturaleza puede ofrecer unas características que apuntan, como lo decía anteriormente, al alcance para la cual fue diseñada. Podríamos decir entonces que aluden a una finalidad y la caracteriza por la tipología. Tipo referencial, en este caso solamente ofrece resúmenes y referencias bibliográficas. Otras que pueden ofrecer, además de resúmenes, referencias bibliográficas, texto completo. En su defecto, podríamos decir también que estos repositorios también podrían estar especializados en ofrecer un sistema de una colección de datos sobre también el tema de impacto o estadísticas en su defecto. Algunos tips. En este caso, saber acceder a la información más que manejar instrumentalmente un aplicativo o una plataforma es tener un hábito para acceder a la información. No pierda tiempo, como lo decimos aquí en pantalla, verifique en detalle la información que ofrece el recurso. Esto en términos de considerar entonces el alcance y la profundidad del tema que ofrece. No es tonto decirlo, revisar el objeto antes de usarlo. Les garantiza entonces hacer un trabajo mucho más efectivo, hacer un trabajo mucho más expedito con respecto a la información que necesita para responder a sus preguntas. La lista de verificación de recursos por utilizar entonces tienen algunos campos que fácilmente pueden ser observables si, como lo decía, leemos el objeto antes de usarlo. Tipo de la información detallada que ofrece, si realmente va a responder a su necesidad informativa, si aplica a su proceso de indagación o de búsqueda. Y otra cosa fundamental es cómo interrogar el recurso. Los formularios avanzados generalmente son los que nos ayudan a entender cuál es la ruta para explorar esos recursos informacionales. Ahora bien, los mecanismos de búsqueda, cada uno de los recursos tiene entonces en esa ruta algunos elementos que hacen posible recuperar esa información en términos de incluir, excluir información que nos puede hacer ruido documental en un momento dado. También en estos tips queremos hacer caer en cuenta que usted ya, como bien lo sabe, existen estos lenguajes que son documentales o un lenguaje libre que permite interrogar ese objeto. Entonces no dejemos de lado en nuestra mesa de trabajo estas recomendaciones porque finalmente perderíamos tiempo y la pregunta sería si estamos haciendo estrategias de búsquedas efectivas en esos recursos de información o repositorios de colecciones especializadas. Aplicar filtros y límites tiene un interés o prevalece en nuestro momento de acceder a la información a través de estos recursos. Tener un intervalo de tiempo, aplicar un campo de idioma, de género, de edad
o lugar hace que nuestra especificidad en la recuperación de la información sea mucho más efectiva. Otra de las recomendaciones entonces que damos es que en este orden de ideas, verificar el detalle de la información que ofrece también está en no olvidar esa sinonimia, siglas si en un momento dado su término así lo tiene, y como lo decíamos, el intervalo de tiempo y idioma es algo fundamental para precisar esa estrategia de búsqueda. En pantalla vemos entonces que existen esto que tradicionalmente desde toda la vida lo hemos trabajado, que es los famosos operadores lógicos booleanos. Pues bien, no está contemplado muchas veces en nuestra estrategia de búsqueda hablarle a ese sistema y decirle que nos excluya elementos o que en su defecto nos traiga tal cual como puede estar presente en ese sistema de recuperación de la información nuestro término. Además de esto, haría que pudiéramos trabajar con este operador O y el I, que ya lo sabemos que hace las relaciones de variable. De manera que trabajar con ellos significa hacer búsquedas mucho más refinadas y nos asegura que estamos trayendo la mejor evidencia posible sobre nuestro tema a indagar. Entonces, cerrando un poco el tema, los componentes estructurales centran su atención en el conjunto de herramientas que ayudan a registrar la estrategia de búsqueda, a refinar y delimitar el tema, a filtrar y a usar los tipos de lenguajes, documental y libre, para recuperar por relevancia y pertinencia la información que responde a la necesidad informativa. Tenemos algunos ejemplos de esos repositorios especializados. En este caso diríamos que si miramos en Redalyc nos ofrece unos contenidos especializados e indicadores científicos. Scopus nos trabaja sobre el estado del arte. Aquí podríamos decir, está centrada su atención en el estado del arte en procesos de investigación para determinar la producción científica, la forma como la interrogamos. Ella misma trae sus propios recursos visibles para poder explorarla en su totalidad. En Sage también podríamos tener esto, el 60% de las revistas posean un factor de impacto. Eso hace que también sean elementos donde nosotros, digamos, podamos tener un indicador para explorar este tipo de recursos. Y asimismo podríamos decir con SciDirect, que es un motor de búsqueda muy especializado, trabaja todo lo que tiene que ver la ciencia, tecnología, la física, la ingeniería, ciencias de la vida, entre otros. En Cielo, por ejemplo, que es un producto con la literatura latinoamericana, entonces también tiene una especificidad, lo podemos ver en las matemáticas, ciencias de la tierra, la salud, entre otras. Entonces, si repensamos el tema y sabemos que cuando vamos a explorar un objeto de esta naturaleza, un repositorio o una colección de publicaciones científicas y académicas especializadas, pues tenemos también que entender el alcance que responde a nuestra necesidad informativa y no perder, como lo decíamos anteriormente, el tiempo. Para cerrar el tema entonces, vamos a revisar los elementos que intervienen en ese momento del saber acceder. En el rol del usuario, es un rol que va en doble vía. Muchas veces estamos en un rol de condición de novato o de experto. Pero aún así, en ambos roles prevalece y se comparte un mismo escenario. ¿Y cuál es el escenario? El haber diseñado preguntas efectivas, claras, el tener un listado de términos adecuados, el además haber hecho un diseño de un número considerable de estrategias de búsqueda para poder recuperar la información que le va a dar respuesta a nuestra pregunta. Y esa información entonces se traduce finalmente en recuperar un tipo de información. Y allí es cuando se hace consciente de lo que se desea recuperar. En esto interviene también el tema de cómo se encuentra ese contenido, o sea, la materialización en tipo de formato.
que podríamos decir puede ser un audio, una imagen, un texto. En escena también aparece desde dónde se accede. Está relacionado con el vínculo que se tiene con la institución. Diríamos que podría ser desde el mismo campus, fuera del campus o, como decía un locutor muy renombrado en nuestra televisión colombiana, desde cualquier lugar del mundo. ¿Y dónde se almacena? Es otro componente importante porque hace alusión a la tipología del repositorio de publicaciones científicas y académicas. Habíamos dicho que en la tipología podría ser referencial, de texto completo o numéricas, etc. En cuanto al periodo de validez de la información, está íntimamente ligado con el tipo de estudio, la exhaustividad de la búsqueda de información. A continuación vamos a ir al sistema de bibliotecas a mirar y a observar en detalle algunos elementos que les pueden favorecer en el momento de leer el objeto antes de usarlo, o sea, esa colección especializada de acuerdo a su tipología. En esta demostración se pretende que ustedes revisen, como lo decíamos anteriormente, el objeto antes de usarlo. Aquí tenemos las colecciones especializadas de Scopus. Como bien lo decíamos, ella muestra el estado del arte, de la investigación. El tema que recojo en este momento es sobre la violencia en Colombia. Si ustedes observan, pues tenemos en pantalla algunos elementos que son necesarios tenerlos en cuenta para posteriormente usarlos y enriquecer su acceso a la información. ¿Por qué enriquecerla? Porque no solamente es entrar a una plataforma, dar un clic y quedarnos simplemente con un abstract o descargarlo a texto completo. La idea también es, si yo puedo enviarlo a un correo electrónico, lo puedo agregar a una lista y otras opciones que en un momento dado estos recursos ofrecen para trabajar con la gestión de la información. Puedo también en un momento exportar este documento para trabajarlo en un gestor de referencias bibliográficas. Entonces, el acceso a un recurso de información no solamente es trabajar con la barra de búsqueda, donde si lo miramos a continuación, pues aquí está presente en pantalla y simplemente bastaría con el hecho de que yo registrara mi estrategia de búsqueda y le diera a buscar. De manera que en este orden de ideas, una plataforma de esta naturaleza nos ofrece todas unas aplicaciones o herramientas que pueden hacer uso de manera que no solamente estén con su mesa de trabajo presente la recuperación del documento final, sino cómo pueden llevarlo también a un espacio colaborativo de trabajo. Una base de datos de esta naturaleza como ERIC es una base de datos especializada para el área de educación, entonces me sirve como ejemplo porque si observamos en el bloque izquierdo, nosotros podemos hacer unos filtros que nos permitirían llegar específicamente al tema o a la pregunta que en ese momento me esté planteando para recuperar información importante. De manera que nunca dejen de lado los bloques y los recursos que el mismo sistema le está ofreciendo. Si yo quiero solamente estos artículos de revistas o quisiera unos pósters o básicamente un intervalo de tiempo, lo puedo hacer porque el mismo sistema me ofrece. De manera que si volvemos al eterno retorno, pensamos entonces en el uso de los operadores lógicos, pensamos en estos campos que nos ofrecen como un plus, como algo adicional para recuperar información mucho más específica. Quiere decir que si elaboran un formulario de esta naturaleza, no está allí de adorno. Como les venía entonces mostrando, en este caso, en la colección electrónica Dialnet, entonces nos ofrecen unos recursos que también yo puedo entrar a trabajar con ellos específicamente y centrarme únicamente en un tipo de recursos. No olviden, tenemos también que podemos trabajarlo por año de relevancia, por relevancia, por año de publicación. Podríamos también entrar a revisar otra información que quizás en ese momento
pues no era como motivo de mi consulta, pero que son valores agregados que tienen este objeto, si lo miramos desde el punto de vista del objeto, del recurso de la herramienta, nos está ofreciendo. Entonces una estrategia de búsqueda básicamente se compone de los elementos que anteriormente mencionábamos, de reconocer qué tan experto, qué tan novato se encuentra frente al tema, haber diseñado preguntas efectivas, tenerlos en un momento dado los descriptores de búsqueda ya en su mesa de trabajo y poder con ellos hacer búsquedas mucho más efectivas. Este recurso me permite también mostrar otra tendencia que se encuentra presente en estas herramientas de trabajo. Escribí la palabra violencia y me saca un menú que lo consideramos como unas conversaciones que vienen sistematizándose de manera que me permitan llegar mucho más rápidamente a mi consulta. Como lo pueden observar, pues simplemente los posibles documentos, si los quiero desde el punto de vista de notas jurídicas, artículos de revista o jurisprudencia, los recupero con esa conversación que ha sido previamente ya, digamos, tenido en cuenta dentro de la arquitectura de la herramienta que estamos manejando. En el área de salud, por ejemplo, como lo pueden observar, también tenemos un tipo de herramientas de esta naturaleza donde si yo quisiera centrar mucho más, digamos, mi pregunta o mi búsqueda sobre un tipo de documento especializado, pues acudo a los recursos que se me presentan. Por lo general se encuentran en el bloque izquierdo. Si quisiera solamente algo de revisiones de literatura o pudiera también trabajar con los estudios clínicos, qué sé yo, pues simplemente basta con que le dé la orden al sistema y él me recupera esa información. Tenemos otra cosa interesante y es que no lo olviden, en cualquier referencia bibliográfica ustedes también podrían centrar muchísimo más su búsqueda con los términos que nos pueden ofrecer estos sistemas, enriquecerlos. Conocerlos significa hacer nuevas búsquedas, reelaborar preguntas y encontrar quizás la respuesta a mi necesidad. Otro de los factores interesantes es que no olviden merodear aquellas palabras claves que quizás en ese lenguaje, digamos, natural o libre, que se emplean y están presentes en el abstract, en el resumen o en la introducción. Con ellos también podríamos plantear nuevas estrategias de búsqueda. Entonces les dejo también en consideración esos tips, en recuperar nuevos términos, entender que no solamente es poner dos palabras y el enter, sino que explorar el recurso, leerlo antes de usarlo, significa que ustedes pueden llegar con la mejor evidencia de su tema a indagar. Al igual como lo venía presentando, pues si yo miro, me puede dar, digamos, otros plus, nuevas opciones para recuperar información. No dejemos de lado que podemos registrarnos, que podemos tener un gestor también de información personal o en su defecto algo colaborativo. Tenemos lo mismo que decía anteriormente, entrar al sistema, entrar al documento que me está ofreciendo significa tener en mi mesa de trabajo nuevas palabras claves o descriptores que enriquecen mi vocabulario y me permiten hacer nuevas estrategias de búsqueda. En un portal como de esta naturaleza, que lo decimos el portal de Cielo o de Lilacs, aquí hablábamos de lenguajes, el natural y el libre, o descriptores y controlados, pues algunos tienen esas características. Se recomienda, por ejemplo, en este que se use mucho el lenguaje natural, de manera que también es otro de los puntos dentro de estos tips que estamos ofreciéndolos en este videotutorial sobre cómo acceder conscientemente y con sentido a los recursos de información. Para finalizar, quería también socializar con esta herramienta que nos está ofreciendo esta colección electrónica especializada, y es que dentro de ella, en algunos, digamos,
parámetros, o en el abstract, o en la introducción, tienen unos nuevos metadatos. Estos metadatos también les permitirá a ustedes ampliar la información que quizás en ese momento puede estar también como un recurso disponible en esta colección especializada, y de manera que no solamente estamos explorando superficialmente el recurso, sino que podemos llegar a revisar si el libro en su defecto lo tenemos en nuestro acervo, o en otro caso valdría la pena revisar si es necesario adquirirlo. Pero como lo pueden ver, el libro está en texto completo y fue un metadato el que nos hizo llegar a otra información de interés. Espero pues que con estos tips de la búsqueda libre, de entender que podemos enriquecer mucho más nuestras estrategias de búsqueda en consideración a la capacidad de almacenar, de buscar de diferentes formas y de interrogar estos recursos o colecciones electrónicas especializadas en el área académica y de investigación, les haya servido o les sirva a futuro para entender que un proceso de búsqueda no solamente son las dos palabras y el enter, sino que va más allá de eso, es hacer una lectura apropiada del objeto antes de usarlo. Muchas gracias.